Muy buenas amigos y amigas televidentes, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Contigo. Como siempre le traemos un programa especial con temas de interés para todos. Las personas con discapacidad en todas partes del mundo realmente todavía no están siendo incluidas. Hay muchos factores, creencias, mitos, eh, otros intereses inclusive económicos. Bueno, hoy queremos hablar sobre un movimiento que se dedica a llevar la buena noticia a otras personas con discapacidad, a decirles que la vida no se acaba porque tienes una discapacidad, que tenemos más capacidades que limitaciones, que somos parte del cuerpo de Cristo y de eso se trata, que están cumpliendo en Panamá 25 años de acción misionera, luchando por la dignidad, los derechos de las personas con discapacidad y construyendo nuevas realidades, tratando de transformar situaciones de injusticia y de inequidad. Se trata de la fraternidad cristiana de personas con discapacidad. Hoy le hemos traído invitados inclusive de internacionales. Me permito presentar aquí, que este sí es nacional, Monseñor Rafael Valdivieso, como ustedes saben, el obispo de Chitré, ¿verdad? Y él es presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, para los que no saben, el que preside pues la conferencia. Y tenemos aquí nuestro invitado, Fray Nelson Yunges. Él es franciscano, él es el asesor del continente americano de este movimiento de evangelización que se llama Frater, que ha venido desde Porto Alegre, Brasil. Bienvenido, vino aquí a Panamá a celebrar, a iniciar el año del jubileo de celebración de los 25 años de la Frater. Bienvenido, bienvenido Monseñor, bienvenido Fray Nelson. Gracias, hermano. Y nuestro querido amigo, el licenciado Elvis Chávez, compañero de la Frater, él es el coordinador adjunto nacional de la fraternidad aquí en Panamá, que luego le vamos a explicar un poco cómo funciona. Bienvenido Elvis. Elvis vino de la Gran Chorrera. Bienvenido Elvis. Bueno, yo creo que los televidentes estarán muy interesados en saber qué hace la Frater, cómo surgió. Por lo menos si vamos a pasarle a Elvis para que nos hable. Primero que todo, Elvis, digamos, cuéntanos un poquito de ti, cómo fue que llegaste al movimiento, para que los televidentes puedan saber tal vez cómo puede ser el camino para formar parte de este movimiento. Sí, Fanny, muchas gracias. Bueno, yo tuve un accidente en el año 97 y bueno, perdí el miembro superior izquierdo y mi esposa, que asistía a unos talleres en la arquidiócesis, conoció a Silvia. Y Silvia, conversando con mi esposa, le comentó que en Chorrera había un grupo de personas con discapacidad, que si yo me animaba a asistir a ese grupo. Bueno, mi esposa me comentó y me puse en contacto con los compañeros de Chorrera. Y así, bueno, fui a la reunión y vi tanta alegría en el grupo que me motivé y seguí participando. Llegué a ser coordinador del área de la Chorrera también, actualmente coordinador adjunto nacional. Y Frater, como es un movimiento de laicos, de personas con discapacidad, que se basa en el contacto de visitas a personas con discapacidad. Porque no hay nada más cierto que uno le pueda decir a una persona cuánto lo siento si uno ha vivido esa experiencia. Cuando uno visita, por lo menos en el caso mío, que tengo una amputación y tú visitas a otra persona que tiene amputación también, esa persona se siente identificado y siente empatía porque de verdad sabe lo que uno ha pasado. Y este movimiento de nosotros busca explicarle a los compañeros cómo sobreponerse a estas dificultades, pero que al final uno va creando conocimientos y cuestiones que te hacen ser y desarrollarte plenamente en la vida y en la sociedad. Sí. Y Fray Nelson, ¿cómo quedó aquí en esto
metido en esto. Además, Fray Nelson ha sido, ahora actualmente es asesor del continente americano, pero él ha sido el asesor mundial. Y así que él tiene bastante para contarnos, además mucho tiempo en la frate. Mi saludo a todos y todas que nos escuchan y nos acompañan. Pues mi historia es un poco de que yo entré al seminario franciscano con 9 años y desde los 14 años ya cuidaba de curar mis compañeros que tenían algún problema, de cuidar los que se quedaban enfermos. Y después de ir a los estudios de filosofía, trabajé como 2 años en un hospital. Y en el año 75, una persona que estaba empezando la Frater en San Leopoldo, Brasil, quedó enferma y Vicente Masip, que fue el que empezó la Frater en Brasil, al saber que había alguien conectado a la iglesia trabajando ahí, fue a pedir a las superioras que yo pudiera hacer una visita al día. Y ella me catequizó para la Frater. Y la Frater para mí unió justamente toda esa dimensión del cuidado del cuerpo y del cuidado del espíritu. Y al ver que se unía esas dos cosas, para mí, digo, este es el camino. Ejemplo de San Francisco de Asís, que encontró su camino en el beso al leproso. Yo sentí esta cercanía y desde el 75 que estoy metido con la Frater. Al principio más por Brasil, después mi primer nombramiento fue para misiones populares y invitamos a la Frater para venir a participar de la misión popular. Y se hacían los contactos y fundábamos en los núcleos. Y claro, Vicente Masip me invitó luego a ser parte del equipo nacional como asesor adjunto. Y ahí fui aprendiendo también que en la Frater los dirigentes son las personas con discapacidad, siempre. Y nosotros somos colaboradores en lo que no es posible que hagan y también en la medida que tengamos una sensibilidad colectiva y comunitaria, también como asesores para ayudar a abrir caminos de desarrollo, de avance en una propuesta que sea más amplia y como un movimiento ecuménico que pueda extenderse también a todas las personas que lleguen. Nuestro foco ya no es la religión, pero es la persona y persona con discapacidad sobre todo. Entonces fui creciendo desde mis primeros años de teología y claro, hoy día uno tiene una sensibilidad bastante grande y vemos juntos ahí que hay muchas cosas que todavía faltan por despertar para que realmente haya un reconocimiento de toda la persona, no importando cuál la circunstancia en que ella se encuentra, y que cada uno es presencia viva de Dios y cada uno quiere ser reconocido como tal y valorado como tal. Ya, me llama la atención eso, por ejemplo, que hablábamos, ¿no?, de que usted ha formado parte de Brasil. Les comentaba a los televidentes que también ha sido es asesor del continente americano. Eso implica que hay presencia en países y en Europa también, que usted estuvo allí en los distintos continentes. Si pudiera explicar un poquito cómo funciona esa estructura, pues pareciera que hay una estructura. Es verdad que la Frater tiene su núcleo de base como siendo de hecho la fuerza de la Frater, que es el encuentro de las personas en su circunstancia, en su vecinidad y en su comunidad. Pero como el movimiento fue creciendo, el fundador que era de Verdun, Francia, ya fue viendo que hay necesidad de coordinaciones de niveles distintos para poder realmente haber una organización que ayude a que todas las personas puedan tener su espacio dentro del proceso. Y ahí la Frater se extendió, empezando por Francia, después los países vecinos, ya abriéndose de católica para cristiana, por reconocer que
que no es de una religión solamente, pero que todos son invitados a vivir en fraternidad. Y se fue extendiendo también a través de las peregrinaciones a Lourdes, sobre todo para África. Y en el año 67, un sacerdote con discapacidad de España vino a Perú y de Perú hizo la extensión por toda la América. En Brasil empezamos en el 72, pero en Perú en 67. Y toda la propuesta como esta es realmente una buena noticia, porque las personas que no eran llamadas para nada ni preguntadas para nada, simplemente estaban ahí acompañando y muchas veces prohibidas incluso de participar, con aquella idea también que la Iglesia Católica tenía, que quien está en situación de sufrimiento ya está salvado, y que nosotros decíamos, si esto es estar salvado, será más fácil evangelizar, porque quebramos a todos, todos estarán sufriendo, todos estarán salvados. Para salvarnos tendríamos que tener todos piernas quebradas, brazos cortados, o lo que sea, y ya estamos salvados. Sí. ¿Eso no es así? No, sabemos que no es así. Sabemos que cada uno es capaz de amar y cada uno es invitado a hacer su parte en la construcción del reino de Dios. Y de hecho, esa extensión por el mundo hizo también que se tenga coordinaciones en diferentes niveles. Entonces, con el pasar del tiempo se hizo una coordinación del continente americano, del continente europeo, del continente africano y representantes de Asia también. Y la Frater intenta con este representante de cada continente y más 3 personas llamadas del equipo núcleo, un asesor y 2 personas con discapacidad, coordinador y adjunto. Ellos forman un poco la coordinación central junto con los coordinadores de los continentes. No para ser una estructura de mando, al contrario, es servicio más amplio dentro del proceso. Es totalmente horizontal. Ahí, cuando decía Elvis que él era coordinador adjunto, proviene de eso, pues que cada país también tiene esa misma organización, por no decir estructura, porque pareciera como jerárquico, ¿no? Sino que coordina las actividades que tienen que ver en todo el país, ¿verdad? Y para el sentido práctico, por ejemplo, tanto en Brasil, a partir de América, se hizo la distribución en distintas áreas. Por ejemplo, área 1 es el Caribe, México y Centroamérica. Y Panamá. El área 2 es los países andinos, ¿no? Y el área 3 sería el cono sur, ¿no? Muy bien. Y para el futuro esperamos que también se extienda a Estados Unidos, sería entonces el área 4, ¿no? Muy bien, muy bien. Usted, frente a todo lo que está escuchando aquí, Monse, ¿qué le parece esta propuesta? A ver. No, creo que es toda la obra de Frater y de las personas que trabajan apoyando, animando, haciendo un esfuerzo para sensibilizar a la comunidad cristiana, a la comunidad humana, acerca de la importancia que tiene el promover, el tratar de descubrir todo el potencial que tienen muchas personas que por la discapacidad a veces se tiende como a sentir que es un problema, una deficiencia, es una carga, pero que sin embargo creo que estos procesos que se han vivido en Frater y en otras asociaciones y en otros movimientos que han tratado de promover esto, uno descubre cómo cada miembro, a pesar de que pueda tener un hermano nuestro algún tipo de discapacidad, siempre tiene una misión, siempre tiene algo especial que dar. Yo creo que una vez conversando con usted decía que a veces hay un término que suena a veces como que difícil de comprender y se puede entender de una manera negativa, ¿no? De que las personas con discapacidad a veces tienen una capacidad especial. Y yo lo veía en sentido eso de que quizá para una persona que en su familia hay un miembro de la familia que tenga discapacidad, esta personita, como la he visto en muchas familias, en muchos ambientes, sobre todo de iglesia,
se convierten en una bendición, en una alegría. El cariño, la ternura, todo lo que cuando, y sobre todo veo muchas madres, he visto en algunos momentos padres consagrados a un hijo, madres dedicadas pues a sus hijas y a sus hijos en general, pero que ver esto se vuelve como un anuncio, un testimonio tan hermoso, y cómo estas personas siempre crean un ambiente de eso, de ternura, de cariño, un ambiente tan especial. Pero yo decía, un mundo donde mucha gente a veces le cuesta amar, le cuesta transmitir cariño, ahí está, yo creo que el secreto, Monse, la palabra amor, porque donde hay amor hay acogida y todo el mundo es aceptado. Yo siempre digo... Esto es muy profundo, Monse. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa para respetar a nuestros anunciantes y enseguida regresamos con ustedes con este interesante tema. No se olviden, la clave es el amor. Enseguida regresamos con ustedes. Bueno, de regreso con ustedes, amigos y amigas televidentes. Hoy en el programa Contigo tenemos unos invitados de lujo, donde estamos llenos de energía, todos inspirados en el amor. Acabamos de hablar, aquí le quitamos la palabra a Monseñor para que vimos que la clave de todo esto, de la clave de la aceptación de las personas con discapacidad y de todo aquel que aparentemente no es igual que nosotros, es el amor, porque todos somos seres humanos. Y lo importante no es lo que la gente aparentemente no puede hacer, sino lo que es. No nos olvidemos, la persona humana. Nadie está, se dice en Frater, que nadie está discapacitado para amar. En eso estábamos hablando, Monseñor. Sí, sí. No, y creo en eso. De hecho, el Señor nos ha dejado como esencia, como núcleo de todo lo que es la convivencia humana, el amor. Ese mandamiento de amar a Dios y amar al hermano son como la base de toda la existencia humana. El amor es lo que va a traer paz, justicia, armonía, honestidad, cariño, fidelidad. El amor es lo que realmente transforma el mundo. Pero, Monse, ¿por qué no se aplica? Porque en la realidad ahí vemos que si eso fuera así y todos estamos de acuerdo aquí, cristianos, no cristianos, y creemos en el amor, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué las personas con discapacidad siguen siendo excluidas, inclusive de toda la vida social, la vida eclesial? ¿Cuántas iglesias tienen rampa, por ejemplo? Si yo voy a un templo y no hay rampa, me está diciendo, tú no perteneces aquí. Aquí no te queremos, aquí te cerramos la puerta. Si va una persona sorda y no tiene intérprete de lengua de señas, como tenemos a nuestra compañera Elia que está interpretando en pantalla, ¿cómo se entera la persona sorda de lo que está hablando? Entonces, está siendo excluida. ¿Por qué no hay catequesis especial para los chicos con discapacidad intelectual o con otro tipo de discapacidad, con autismo? Cuando yo sé que hay en otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, yo me preocupo aquí de Panamá, de esa parte. Sí. Y las personas ciegas, bueno, también pueden leer, también pueden participar. ¿Por qué no se les toma en cuenta? Porque no es solamente sensibilidad. Me parece que es una toma de conciencia. Cuando uno toma conciencia, a uno lo llevan a actuar y a cambiar esa situación. Pero si no, sigue siendo problema del otro, problema de la otra familia, hasta que a uno le toque. Así es. Porque nadie está exento de una discapacidad. Entonces... Sí, no, yo creo que eso, que quizá la discapacidad más grande que muchos tenemos es la de amar. Cuando ellos tienen una capacidad inmensa, muchos de nosotros nos dejamos llevar por el egoísmo, por la comodidad, hacer una rampa, arreglar cosas para eso es gasto, esto es lo otro. Y claro, el tema que decíamos, de cómo Frater y cómo estos movimientos que están impulsando la toma de conciencia, que eso es como fundamental. Yo sí conozco sacerdotes, párrocos, obispos que
que se han preocupado por esto, incluso porque en la misa hay alguien que pueda traducirla en este lenguaje de señas. Hay quienes, cuando una persona con discapacidad, un niño, un joven, para los sacramentos, tienen alguna persona especialista en este lenguaje, o en la manera de poder, o sea, ven como esa urgencia de que esta persona no tendrá las posibilidades que tiene otro muchacho, pero que hay que llevarlo. Sin embargo, hay otros que todavía no han tomado conciencia de esto, y creo que es como eso, como usted decía, al experimentar que en la comunidad hay personas que participan, que son parte de uno dice mi feligresía, pero es como decir mi familia, ese pueblo que el Señor me ha confiado, y encuentra personas. Hay quienes, en lo que en mi experiencia he visto, se sensibilizan por este tema. Entonces yo creo que sí, una de las cosas que también, escuchándola, ¿no? me llama la atención es como ver, no solo en las iglesias, sino en muchas instituciones, empresas, cuando veo estos signos de que la rampa, que los estacionamientos con alguna señalización, o sea, uno ve que se está tomando conciencia, que se está, y ya ha habido... Esa es una lucha que hemos tenido bastante. Exacto. Porque antes de que la Frater empezara, no había rampas en las iglesias. No había casi, estamos hablando... Sí, hay algunas que todavía no la tienen. Y todavía no la tienen. Sí. ¿Y eso qué es? Perdón, no solamente que es la iglesia, así que esa es una ley de la República que dice que todos los edificios de acceso de uso público, y las iglesias son de uso público, tienen que tener rampas de acceso. Pero no solamente las rampas, o sea, pero ese es por lo menos un signo visible de que las personas con discapacidad están tomando en cuenta. Ahora la ley pusieron uno en que las embarazadas, estacionamiento para embarazadas. Pero no significa que le tienen que quitar los estacionamientos que ya habían para personas con discapacidad, la están pintando de rosado. El embarazo no es una discapacidad, no es una limitación. Sin embargo, ven a las mujeres embarazadas andando por todo el centro comercial y las personas con discapacidad no pueden entrar porque no tienen rampa, porque no hay estacionamiento. Eso como que hay que regularlo, no se puede poner así. Además, ¿quién certifica que la persona está embarazada? Además, yo he visto hombres embarazados, porque los hombres también se estacionan ahí. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema porque quiero aprovechar que tenemos aquí a nuestro invitado especial, Fray Nelson, que ha recorrido tanto mundo y que pueda ver todo esto que estamos hablando. ¿Qué piensa usted? Pues yo veo que fácilmente hacemos de la religiosidad, de la fe, una cosa individual. Y nosotros como cristianos aprendemos de Jesús que nada pasa por ahí, de que estamos llamados a estar abiertos al otro. Y cuando hablamos de esa dinámica de amor entre las personas, realmente incluye toda una cuestión de sensibilidad, de observación y de apertura. Además, creo profundamente de que es una cuestión de opción. Y lo veo desde la opción, por ejemplo, de un matrimonio, que también hace la opción de uno elegir al otro. Pero estamos en un contexto de sociedad que fácilmente nos saca de nuestro foco de vida. Entonces, cuando se pierde el foco, también se pierde la dinámica interna para realmente conservarse en ello. Y esto es común. El marido que no tiene el foco en su esposa va a comenzar a buscar otros llenamientos de sus deseos. La esposa que no tiene el foco en su marido va a buscar también de otras maneras llenar sus ganas y sus sueños. Y así es en todo el proceso de la vida. Y normalmente vemos que las personas con discapacidad no son incluidas, como si ellas no podrían tener un foco de amor, un foco de servicio a los demás, un foco de ser para los demás. Y yo he, de hecho, sentido en las diferentes culturas, en Asia, en África, Europa y acá en América, de que, de hecho, el lenguaje del amor llega bien en todas partes.
La invitación a fraternidad, a sermos hermanos y hermanas, llega bien en todas partes, para los musulmanes, para los budistas, para todas las religiones e iglesias. Pero una cosa es decirlo y decir que se cree, y otras cosas es vivirlo. Porque el amor no es una teoría, el amor es práctica, es estar para el otro. Y cuando nosotros vemos un papá, una mamá que acompañan a sus hijos, su hijo, su hija, con esta dedicación, con esta entrega, haciendo todo para que él pueda sentirse feliz y sentirse valorado, uno ve que este amor es el amor profundo que Cristo también nos enseñó, de estar para el otro, de querer que el otro tenga vida y vida en abundancia. Y en la Frate hemos experimentado muchas cosas lindas, de cómo personas que eran consideradas inválidas son capaces de ser una presencia de amor que grita a los cielos, ¿no? Y es verdad que en este proceso tan deshumano que estamos, de valorar a la persona por su producción, de hacer la vida tener valor solo porque hay recursos económicos o porque hay riqueza o porque hay lujo, toda esta es una desviación del proyecto de vida, es la pérdida del foco, así como muchas cosas de la iglesia también ya no tiene el vigor y no tiene el resultado porque se ha perdido el foco. Ayer hablaba yo, por ejemplo, un simple ejemplo de la Eucaristía. El foco de la Eucaristía está en el lavado de los pies. Y nosotros tenemos ahora la Eucaristía como algo sagrado y olvidamos el lavado de los pies. Que es el servicio. Que estar para el otro. Exacto. Y es esto que buscamos recuperar en la Frate, ¿no? Y para mí, viendo las diferentes culturas, siento que también esta invitación de sermos fraternales, hermanos y hermanas, sirve para todas las religiones y todas las iglesias. Sobre todo las 7 más importantes religiones del mundo, tienen como regla de oro: haga a los demás lo que te gustaría que hicieran a ti. Y por eso yo realmente vibro con esto y creo que si diéramos en nuestras iglesias y comunidades espacio para testimonios de personas que realmente tienen el foco y están al servicio de los demás, mismo en una limitación, serían testimonios que ayudarían mucha gente a pensar un poco más en el sentido profundo de la vida y saber que ser feliz no es una búsqueda para uno mismo. Ser feliz es un proyecto de darse a los demás, porque solo haciendo felices podemos ser felices. Así es. Hablando de testimonio, escuchemos el de Elvis. Elvis, ¿qué ha representado tu antes y después de conocer la Frate? Sí, definitivamente ha sido un cambio total el convivir con personas con discapacidad, en visitar personas con discapacidad, el sentir la alegría que siente una persona con discapacidad cuando tú la visitas y le hablas de la Frate, es algo increíble, es algo que no tiene cómo uno expresarlo. Y eso es lo que busca Frate. Frate busca es el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Nosotros trabajamos muchos en capacitar a los compañeros con discapacidad, en darles talleres, ya sea de autoestima, de que conozcan sus derechos también, porque a la medida que uno conoce sus derechos uno puede exigir también. Y cuento una anécdota aquí de una visita que hicimos a un señor José, y cuando tú entras y ves la alegría de ese señor, al visitarlo tú dices, bueno, lo que estamos haciendo está dando frutos. Y eso llena a uno de regocijo en ver cómo la persona se siente agradecida porque tú lo estás tomando en cuenta. Y eso es lo que buscamos, que tanto la iglesia como los gobiernos nos tomen en cuenta, que sepan que somos personas y que pues, tenemos mucho que aportar a la vida también y a toda la sociedad. Es que creo que esa es la que hace la diferencia de cualquier otro, vamos a decir, la pastoral de la salud que se da, que es la misma persona con discapacidad que va al encuentro del otro, pero va a su casa, va hacia, así como te contactó
Silvia, que Silvia es una persona que está en silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, que le invita a formar parte le invita a esta misión que tiene, a descubrir su misión en la vida desde su condición de discapacidad. Para mí eso como que es como lo que lo hace más grandioso, el saber que tiene es descubrir la misión desde su condición de discapacidad, porque este movimiento está dirigido por personas con discapacidad, ¿no? Está acompañado por los asesores y creo que por los colaboradores que ayudan, como dijo Fray Nelson, a hacer las cosas que naturalmente no todas las personas con discapacidad pueden hacer, ¿verdad? Pero esos son, digamos, los 3 puntos, pero ese trabajo en conjunto, ese trabajo en equipo es lo que lo hace grande y lo que hace llegar a otro. Y cada uno pone su parte, como el cuerpo de Cristo, ¿no? Monse, que la mano no puede hacer lo mismo que hace la pierna y todo lo demás. Y sin embargo, por ahí usted me dirá más porque yo me lo sé así, pero la parte más débil es la que dice ahí que es el que debe cuidarse más. Correcto. Y en estos casos sería los más frágiles son las personas con discapacidad, las personas enfermas, los que la sociedad hoy en día, como dice Fray Nelson, los dejan a un lado, porque vivimos en un mundo neoliberal que tú vales por lo que tú produces y por lo que tú tienes, pero no por lo que tú eres. Y esto es digamos, la novedad, lo grandioso que tiene, que es nada más y nada menos que poner el Evangelio en práctica. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos con ustedes en su parte final sobre este tema de el amor de las personas con discapacidad a través de Frater. Bueno, de regreso con ustedes, amigos y amigas televidentes. Hoy estamos aquí disfrutando este programa, hablando sobre el amor, pero no hablando, sino diciendo cómo realmente se muestra y cómo realmente se ama, a través de qué. Y sobre todo a través de las personas que normalmente la sociedad relega a un lado, como son las personas enfermas, las personas con discapacidad. ¿Qué valor tienen? Tienen una misión en la vida. ¿Cuál es? Esto es lo que hemos estado descubriendo a través de este programa. Y bueno, Monseñor, quisiéramos que si usted le pudiera dar, digamos, ¿cómo le decimos a nuestro querido sacerdote, a nuestros queridos compañeros suyos, los obispos, a la feligresía en general? ¿Cómo se practica realmente? ¿Qué hacer? ¿Cómo los motiva? Con este tema de que estamos viviendo, preparándonos para el sínodo de obispos y que se ha hecho tantas consultas, la asamblea eclesial y todo, pero yo veo que no todas las parroquias realmente se están metiendo en el tema ni lo están promoviendo, y eso me preocupa porque sinodalidad es un camino para la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? A ver, ¿qué les podría decir a nuestros queridos televidentes? Bueno, retomando lo que decía con esa figura del cuerpo, yo también a veces presento la figura de la familia, que en la familia hay tantos hijos, pero siempre los padres y hasta los hermanos mayores le prestan más atención al pequeño, al frágil, al que se enferma, así mismo en el cuerpo, como lo decía. Yo creo que somos conscientes, hemos escuchado tanto esto en el Evangelio, en la teoría de que el más pequeño, pero quizá lo que nos lleva como a vivirlo de verdad es la cercanía con ellos. Yo quizá como Fray Nelson, cuando era joven, en los primeros años de sacerdotal, tuve una experiencia en el hospital y eso me ayudó mucho a tener esa sensibilidad con los enfermos, con los pacientes terminales, con esas personas que llevan enfermedades que dan tanta limitación. Y uno va percibiendo ahí eso, el tesoro de la vida que está por encima de la apariencia, del estatus social, de lo académico, de lo profesional. O sea, la vida de la persona ante la enfermedad, ante una limitación, ante la muerte, ante todos somos iguales. Todos descubrimos el inmenso valor que tiene la vida
y en la lucha que tienen tantas personas en medio de estas situaciones de enfermedad o de discapacidad, y son estas cosas que hay que acercarse, hay que entrar en ese mundo, conocer todo lo que está viviendo la persona para tener esa sensibilidad, esa conciencia que más que saber que hay que estar cerca de los pequeños, hay que sentirlo, hay que vivirlo. Yo le contaba a alguien que yo siempre te he admirado, ¿no? Para mí eres una persona extraordinaria y quizá antes te veía y me admiraba eso, lo que hacías, pero ya conversar contigo y ver toda la lucha y todas las cosas que mucha gente no sabe de tu realidad personal, o sea, uno se da cuenta de que todos nosotros tenemos siempre obstáculos y dificultades, pero ver a alguien y conocer a veces sus conflictos, sus luchas, verla siempre animada, luchando. Nadie sabe lo que pasó algunas semanas atrás, pero y cuando te veía ayer, yo decía, esto es admirable. O sea, no hay nada que te hace rendir. Entonces, estas cosas te hacen, es un mensaje de que en la medida en que nosotros somos conscientes, apoyamos, ayudamos, podemos hacer que la persona misma no vea eso como algo para lamentarse, sino una lucha más fuerte. Entonces yo creo que eso, que los sacerdotes, los obispos, todos nosotros, los que están al frente de la catequesis, de las distintas responsabilidades dentro de la comunidad cristiana, debemos tener como una cercanía con personas, ¿verdad? Con todo tipo de dificultades, en la pobreza, en la enfermedad, en todo tipo de limitaciones, pero sobre todo estas personas con incapacidad que cuando uno se acerca, uno descubre cosas impresionantes, maravillosas. Entonces, y el poder transmitirle eso, el que puedan, que se sientan parte de la familia, de la comunidad, de la Eucaristía, de participar de todo, y que la comunidad lo haga sentir importante. Creo que esos aspectos son, ¿verdad?, de los que yo siento que todos los párrocos, los sacerdotes, todos los que estamos llamados a llevar una misión dentro de la iglesia, debemos poner el corazón, ¿verdad?, de estos sentimientos siempre en función de tantas personas que luchan con las diversas situaciones, los familiares, los que están siempre alrededor de aquellas personas que tienen esta discapacidad, pero sobre todo el que la comunidad descubra el valor y la riqueza que hay en esto. Entonces, y seguir promoviendo esto. El contacto personal, como dice usted, hace la diferencia. Exacto. Tanto de nosotros que estaba hablando Elvis, como el contacto de personas con discapacidad enferma hacia otras, porque hay como una natural empatía, porque sabe sin palabras lo que el otro puede estar pasando y lo puede comprender, porque eso de ponerse en el zapato del otro, sí, que no todo el tiempo lo practicamos. Sí, yo he conocido personas que en esa fase terminal sufren mucho, pero he conocido personas que conscientes de que ya la vida se está acabando, uno los ve haciendo bromas, haciendo chistes, o sea, tratando de darle a la vida un sentido hasta en los momentos más difíciles. Entonces, ese contacto te hace y ayuda a que la persona descubra que en medio de la dificultad uno lo humaniza. Exacto, lo humaniza, exacto. Porque los enfrenta. Lo que pasa es que a veces la gente no se quiere enfrentar con una realidad como esta, porque también hay todos esos prejuicios, estereotipos de que ya tienes una discapacidad, ya tienes un cáncer, ya se acabó todo. No, la vida se acaba cuando dejamos de respirar, punto. Pero mientras hay que vivir, ¿o sí o no? Nelson, ¿qué dice usted? Sí, esta dinámica de realmente creer que es posible, mucho más de lo que normalmente nos dejamos llevar a hacer. Esta es muy importante. Yo mirando esos 25 años de Frater en Panamá, que yo los acompañé desde el principio, porque con Fanny nos conocimos ya desde Uruguay y después cuando empezó por acá, desde luego también estuvimos presentes y yo me siento privilegiado en poder acompañar este proceso. Y también he visto como personas que al principio casi no hablaban por vergüenza, por sentirse poco valorado, y que ahora están sueltas, están participando de una manera adulta, teniendo su opinión, discutiendo las cosas que hay que discutir.
Y por eso el mensaje que realmente veo importante es que cada uno de nosotros pueda darse el valor que tiene, reconocernos una presencia viva de Jesús. Y lo que hacemos unos a otros estamos haciendo a Jesús. Que esto nos ayude a no estarnos con una fe solamente para las alturas, buscando un Dios distante, pero reconocer que somos nosotros la imagen viva de Dios y que si nos hacemos el bien unos a otros, lo estamos haciendo a Dios. Y esto hace con que cada uno sea importante y con una importancia igual, no importa lo más o lo menos. Lo importante es que somos personas y como personas humanas tenemos nuestro valor solamente por esto, por sermos personas. Y que aprendamos a querernos, a amarnos, desde las pequeñas cosas. Y como decía antes Fanny, también el caminar al paso del más lento es dar atención a todos, es no dejar a nadie en el camino. Y creo que esto nos hace también importantes uno para otro y sabemos que en la medida que nos valoramos, nos vamos haciendo fuertes juntos. Juntos somos más. Felicito a la Frater en Panamá por sus 25 años, ¿no, Elvis? Y seguimos haciendo camino juntos. Elvis, ¿quieres decir algo a los compañeros, invitarlos a participar? ¿Cómo, dónde? Sí. Bueno, sí, yo quiero invitar a las personas con discapacidad que conozcan de Frater. Tenemos presencia en Panamá, en Chiriquí, en Chorrera, en Colón, y conozcan de la vida de Frater, que verá que es algo muy lindo que hará cambiar su vida. Recuerden que nuestras capacidades superan nuestras limitaciones. Y una reflexión, un llamado a los gobiernos, a la iglesia, a la sociedad, que sepan que nosotros las personas con discapacidad tenemos mucho que aportar a la vida. Somos personas y eso es lo mejor que puedan reconocernos y saber que en todos los ámbitos tenemos mucho que aportar. Gracias a estos 25 años de Frater, que ha cambiado la vida de muchos compañeros y que seguirá cambiando la vida de muchos compañeros que conocen de Frater y otros que irán conociendo a Fray Nelson. Gracias por tu visita a Panamá, por acompañarnos a la visita, esta vuelta que viniste, que pudimos visitar a algunos compañeros, y agradecer, bueno, a Monseñor también por su participación en los 25 años y a que la iglesia también nos siga apoyando. Gracias. No solamente en los 25, sino en los otros muchos que vengan también. Y bueno, le podríamos decir que falta que haya presencia en Veragua, en Chitré, Monse. Tenemos que ir allá a fundar un grupo de Frater, porque tiene que haber, porque hay personas con discapacidad en todo el país. Entonces están en estos grupos, pero hasta ahí nomás. Si quieren contactarse, pueden. Está en Instagram, Frater Panamá, está en Facebook y también. Que Fray Nelson quiere decir algo que va a decir. No, es decir, que en cada ciudad, si las personas con discapacidad quieren entrar en el proceso, es decir, yo voy a ver qué amigos tengo, vamos a empezar a reunirnos, vamos a llamar a la Frater para que nos apoyen. Y a los sacerdotes y obispos, no necesitan ustedes ir a hacer el trabajo, pero busquen personas que tengan interés, despertar ese interés. Es decir, hagan ustedes esta parte, ocúpense de esto y que este sector de humanización que es la Frater pueda estar presente en cada parroquia, en cada diócesis, porque vemos que esto ayuda también por sensibilizar a redescubrir el ser humano en cada uno de nosotros. Bueno, y eso que acabas de decir, de hecho así fue como empezó la Frater. El fundador, que era Monseñor François, ya no pudo ir a visitar a los enfermos y a las personas con discapacidad porque estamos hablando del año 45, hace 77 años, y empezó la guerra, así que se le delegó a alguien como Elvis, a alguien como mi persona, a visitar a otro, y así fue como surgió el movimiento. Y eso acaba de decir Fray Nelson, es, por ejemplo, que los párrocos, los sacerdotes, todo el mundo le diga a otra persona, ve, contáctalo.
ve, comparte tu experiencia. Ve, eso es muy bueno y eso lo ayuda a uno a que tiene una discapacidad, sobre todo en la etapa que lo ha adquirido recientemente o que lo tiene, que piensa que ya pues no puede hacer nada, pues, porque todo el mundo en la sociedad le dice que no puedes. Y aquí en la Frate le decimos, tú puedes, porque tú tienes capacidades, más que limitaciones. Tú no estás discapacitado para amar, que ese es el primer punto, que es lo más importante. Yo personalmente, que conozco a la Frate, que lo conocí justamente en Uruguay, cuando estuve un tiempo viviendo allá, y conocí a Fray Nelson, y yo dije, el sentido de mi vida cambió totalmente, y el sentido de mi discapacidad cambió radicalmente cuando descubrí la Frate, porque ahí descubrí mi misión, misioneros de evangelización. Eso es lo que es la Frate. Y evangelizar es vivir el amor de Jesús. Misioneros con corazón de discípulo y espíritu misionero. Siempre ir al encuentro del otro. En eso quedamos. Muchas gracias a ustedes por su participación, creo, y espero que les haya gustado el programa y se sientan animados a amar y a buscar y a descubrir su misión en la vida. No importa si tienes o no tienes discapacidad. Busca la misión en la vida, que es ser felices, porque Dios quiere que seamos felices y sobre todo hacer felices a los demás. Y ahí van a encontrar todo. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias a todos los televidentes. Gracias, Fray Nelson.